El que les habla, Jesús Angulo, en esta oportunidad, en el blog que dirijo, TV para Cuba, entrevistamos al conocido educador, escritor, historiador y veterano de Playa Girón, el doctor Frank de Varona, para que les diga a ustedes lo que no pudo decirle a Saladrigas cuando el programa pautado por María Elvira Salazar a las 8 de la noche, Mira TV, para colocarlos frente a frente a ambos, fue cancelado inesperadamente. Mi amigo Frank de Varona, ¿cuál es su opinión, en líneas generales, sobre la carta que fue firmada por 46 empresarios, políticos y exfuncionarios del gobierno estadounidense el 19 de mayo de 2014, coordinada por el empresario millonario cubano Carlos Saladrigas? Bueno, fíjense qué fecha se usó, 19 de mayo, la muerte de nuestro apóstol José Martí en combate en Dos Ríos. Si Martí viviera, hubiera rechazado esa carta, porque Martí quería la independencia completa de Cuba sin pactar con ningún régimen totalitario. Esa carta es una carta que ha hecho unas recomendaciones pésimas, unas recomendaciones que prolongan el sufrimiento del pueblo de Cuba y que no hace nada. En esa carta ni se menciona los derechos humanos, ni la represión en Cuba, ni los atropellos, ni los asesinatos, ni que suelten los presos, ni que se restablezcan las libertades fundamentales que garantiza la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nada en esa carta implica eso. Simplemente le dicen a Obama, suavice el embargo o elimine el embargo. Vamos a la segunda, porque hay muchísimas preguntas. Vamos a ver esta que es interesantísima. Comencemos a desmenuzar las recomendaciones. ¿Qué usted cree sobre la recomendación de expandir los viajes de los ciudadanos estadounidenses a Cuba? Bueno, eso lo que le daría al gobierno de Cuba sería oxígeno, le tiraría un salvavidas y enriquecería a los dueños de los grandes hoteles lujosos de Cuba, que son los militares cubanos, apoyados por compañías europeas, mexicanas y de Latinoamérica. No ayudaría en nada a los cubanos de Cuba. Enriquecería más a la cúpula de poder que controla no solamente los hoteles, sino también controla las guaguas, los aviones, todo eso es del ejército de Cuba. Y le traería más dinero a los opresores de Cuba para que continúen oprimiendo al pueblo de Cuba. Y sobre las explicaciones que diera en México recientemente el señor Saladrigas, cuando expresó que es necesario para Cuba crear riqueza para lograr sostener un sistema de educación, de salud pública, etcétera, etcétera. Bueno, esa es probablemente una de las peores recomendaciones que dijo Saladrigas en ese discurso que dio en Ciudad de México. Él dice que se debe enriquecer a Cuba porque él tiene miedo que Cuba va a tener un colapso económico y ese colapso económico afectaría a las naciones vecinas de Cuba, como México, Estados Unidos, etc. Precisamente Saladrigas se le olvida que cuando la Unión Soviética se desintegra por un colapso económico, 15 repúblicas que habían sido oprimidas durante años por la Unión Soviética obtienen su libertad. Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Ucrania, la República Checa, Rumanía, Bulgaria, Moldova, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, todas esas repúblicas que eran parte de la Unión Soviética precisamente obtienen su libertad a ver el colapso económico. Así que el colapso económico en Cuba traería el fin del régimen totalitario. ¿Cómo le vamos a dar ayuda económica a Cuba para evitar un colapso económico? Ese colapso económico, los disidentes y opositores en Cuba quieren que venga porque eso le da la libertad al pueblo de Cuba. ¿Y qué cree usted sobre esa otra recomendación que consiste en permitir que se abran cuentas en los bancos de Cuba y que el presidente Obama tome pasos para asegurar que las instituciones financieras autoricen y procesen todas las transacciones financieras que se hagan a través del régimen castro-estalinista? Esa es otra pésima recomendación, porque en primer lugar Cuba quiere que le dan préstamos que nunca paga. Entonces, si el gobierno americano le empieza a prestar a Cuba dinero a intereses o como sea, jamás recuperará ese dinero. Y seremos nosotros los contribuyentes de Estados Unidos que esos préstamos garantizados que Obama le encanta dar a sus amigos,
Cuando Cuba no los pague, los taxpayers, los contribuyentes de esta nación, pagarían esos préstamos. Cuba es el país que le debe a todo el mundo miles y miles de millones de dólares y a nadie le paga un centavo. ¿Cómo le vamos a dar préstamos a Cuba? En este momento Estados Unidos le vende a Cuba 500 millones en medicina y en comida cada año. 500 millones. Pero Cuba tiene que pagar eso al momento que le llega, tiene que pagarlo aquí antes que llegue allá. Entonces lo que quiere esta gente es darle préstamos a Cuba que nunca los pagaría. Eso desmiente totalmente la teoría del bloqueo a Cuba, porque en realidad ¿Qué Cuba bloqueo hay? tiene de todo. Tiene de todo y todo lo compra. Si no nosotros le vendemos 500 millones al año y en otras veces le hemos vendido 750 millones al año. ¿Qué bloqueo? ¿Qué tanta cosa de bloqueo? Y Cuba compra todo lo que Estados Unidos vende en Panamá, en el Caribe, en Europa. ¿Qué cosa de bloqueo? Cuando él dice que quiten el bloqueo, que le den préstamos para no pagarlo, que le manden millones de turistas para enriquecer la cúpula que controla todo lo que tiene, son los hoteles, la infraestructura de Cuba. Eso es lo que quiere que le quiten. En Cuba no hay bloqueo, eso es una farsa. Quiere que le dé dinero y turistas para perpetuarse en el poder el hijo heredero de Raúl Castro, que precisamente el mismo día que firman esa carta, los 46 empresarios, 19 de mayo del 2014, ese mismo día, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador sanguinario y tiránico Raúl Castro, estaba en Rusia firmando un tratado militar, porque Rusia quiere poner bases militares en Cuba. Y poco después de eso llegó el jefe de Estado Mayor de China, fue a ver a Raúl Castro, porque China también quiere poner bases militares en Cuba. Así que en este momento, que un gobierno acérrimo enemigo de los Estados Unidos, que va a poner bases militares chinas y Rusia en Cuba, que trabaja con Irán, con Venezuela, con Corea del Norte, que le mandó armas ilegalmente a Corea del Norte. Ese es el gobierno que vamos a ayudar nosotros aquí en los Estados Unidos. Eso no tiene ningún sentido. Es una perfecta estupidez. Bueno, las estupideces no existen. Todo aquí se planifica y eso está bien planificado. Y con Estupidez para nosotros los para patriotas. nosotros, exactamente. Exacto. ¿Y qué le parece, mi amigo Fran de Marona, la pésima recomendación al presidente Obama de que cuando produzca órdenes ejecutivas y violando la Constitución modifique la ley de la libertad cubana y solidaridad democrática o Helms-Burke? Bueno, esa ley fue pasada en marzo de 1996, 2 semanas después que 2 MiGs mandados por Fidel Castro persiguieran los 3 aviones de Hermanos al Rescate. 2 de ellos los tumbaron, mataron 4 cubanos estadounidenses y Basulto y Silvia Iriondo, que iban en el otro avión, logró escapar. Debido a ese ataque espantoso contra unos aviones privados, cuya función era encontrar balseros para salvarle la vida, y este ataque ocurrió en aguas internacionales. Como castigo a Cuba, el presidente demócrata Bill Clinton firma esta ley. Y bajo esta ley Helms-Burke, Cuba no se puede restablecer relaciones con Cuba si el Congreso no lo aprueba. O sea, estos 46 empresarios y ex funcionarios del gobierno, entre ellos 17 hispanos, le están pidiendo a un presidente que desde que llegó al poder está violando la Constitución y pisoteándolo cada día que ha estado en el poder. Le están incitando a que use orden ejecutiva, violando la ley Helms-Burke, violando la Constitución, y eso es una cosa que los que firman esa carta le debe dar pena, que estén incitando a un presidente que es un dictador que continúa la política de ignorar al Congreso y violar las leyes de esta nación y violar la Constitución. Eso es lo que están incitando, que el presidente tome una decisión dictatorial en contra de la Constitución. Y la recomendación pidiendo que se autorice la exportación e importación de ciertos servicios y mercancías entre el sector privado de Estados Unidos y empresarios independientes cubanos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, todos los negocios importantes de Cuba están controlados por el gobierno comunista, el régimen comunista, todos. ¿Cuáles son esos empresarios privados que hay en Cuba? Los cuentapropistas que venden comida, empanadas por la calle, tamales por la calle, que trabajan en barbería cortando pelo o en peluquería, que alquilan un cuarto en su casa, que tienen un pequeño paladar donde le dan comida a los turistas. ¿Qué comercio y qué cambio va a haber con esa gente? Son todos unos muertos de hambre, una gente infeliz que tratan de reparar aire acondicionados viejos, refrigeradores. Esos son los cuentapropistas
Eso es la propiedad que va en Cuba. Los que trabajan en la industria privada son esa gente. El resto de los negocios en Cuba, todos son del gobierno. Eso es una farsa lo que están diciendo ahí. Porque en Cuba no puede haber ningún intercambio entre Estados Unidos y negocios privados. ¿Cuáles son esos negocios privados que están hablando esa gente? Todo ha sido nacionalizado. Todo es nacionalizado de Cuba. Es una estupidez para nosotros, ¿no? Es una mala intención porque ellos saben lo que quieren. Es que levanten el embargo. Está muy bueno todo esto. Vamos, yo espero que nuestros queridos televidentes, ¿no?, en este caso nos están mirando en YouTube, entiendan perfectamente el peligro que estamos afrontando con esta dichosa carta. Así es. ¿Cuánta ingenuidad o maldad o premeditación y alevosía existen estos 46 empresarios cubanos, americanos, políticos y funcionarios del gobierno estadounidense al querer convencer al presidente Obama de que las medidas sugeridas por ellos en su carta van a traer la democracia en Cuba? ¿Qué democracia va a traer a Cuba? Ninguna democracia va a traer esas medidas. Lo va a hacer lo opuesto a la democracia porque va a afianzar el gobierno en el poder. Le va a tirar un salvavidas a un gobierno que está teniendo serias dificultades económicas y que está en peligro de fenecer si se tumba el presidente Maduro de Venezuela, que es lo que le está dando la ayuda a Castro, dándole el petróleo gratis. O sea, Cuba está en una situación económica muy difícil, entonces vienen esta gente ¿a qué? A darle oxígeno a ese régimen y a ayudarlo económicamente. Habrá gente de algunos que yo conozco ahí que son personas decentes, quizás equivocados, pero no son malintencionados. Piensan que eso es lo bueno que se debe hacer. Pero otros que están ahí en ese grupo quieren hacer negocios con Cuba. Fanjul, uno de los hijos de Fanjul, firmó la carta. Y él fue a Cuba con Saladriga, ha ido a Cuba un montón de veces con Saladriga. Y dijo que él quería invertir en Cuba, siempre y cuando le dieran las garantías suficientes para que su inversión no se pierda. Se quiere coger los ingenios destruidos de Cuba y mejorarlos y usar la mano de obra barata de Cuba de 20, 25 dólares al mes. No hay que ir a China a buscar a los chinos que cada vez quiere que le paguen 100 o 200 dólares al mes de salario, cuando tienen los cubanos en Cuba sin sindicatos, sin libertades, sin ningún beneficio. ¿Y cuánto ganan los cubanos en Cuba hoy en día? 20, 25 dólares. Mira, ¿cuánta ganancia? Al mes. Al mes. ¿Cuánta ganancia no hubiera para esas multinacionales que quieren invertir en Cuba? Quieren hacer de Cuba, lo que tú has dicho varias veces, una China en el Caribe. Eso es lo que quieren hacer. La China del Caribe. Yo creo que de ahora en adelante, cuando se hable del proyecto, debemos hablar siempre de eso. Es un proyecto que pretende convertir a Cuba en la China del Caribe. Y a 90 millas de distancia. Figúrese usted. Y ya tiene el flete más barato todavía que el de China. La mano de obra tan barata como la de China. Y el pueblo de Cuba que trabaja, un pueblo trabajador. Y tienen también ya el puerto de Mariel, con $1 billón que lo han hecho Dilma Rousseff, la socialista de Brasil, presidente, ha hecho el puerto de Mariel con ferrocarriles, con las grúas más modernas que existen en el mundo. Ahí pueden establecer inmediatamente fábricas usando esa mano barata de obra. Así que hay gente que son malintencionadas, otros quizás no son malintencionados y piensan que ese es el vehículo de ayudar a los cubanos. Y yo no creo que todo el mundo es malintencionado, porque algunos de ellos son amigos míos inclusive, pero otros sí son malintencionados. Y sobre todo la gente norteamericana, los 15 del nuevo orden mundial que firmaron esa carta. Eso sí son malintencionados. Eso quiero entrar ahora. Hasta ahora fuimos nada más que por las buenas, porque en realidad usted ha sido muy decente al dar esta respuesta. Yo quiero que siga siendo decente, pero que vayamos más a fondo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quiénes son esos 46 individuos que firmaron? ¿Quiénes son los cubanos y quiénes son los americanos? ¿Cuál es el pasado de ellos? ¿Qué pretende? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, entre los firmantes de la carta hay 17 hispanos, la mayoría de ellos cubanos americanos, todos multimillonarios y algunos billonarios con B. Tienen ahí a Ricky Arriola, el CEO de Intel, Joe Arriola, extremadamente rico, ex administrador de la ciudad de Miami. Tienen a Diana Campoamor, presidente de Hispanos en la filantropía, Paul Cejas, ex embajador de Bélgica y ex miembro de la Junta Escolar. Tienen también a otro que firmó, es Gustavo Cisneros, multimillonario, presidente del Grupo Cisneros, Andrés Fanjul, de la familia Fanjul, que ya hablamos de ellos, del Grupo Fanjul, Mike Fernández, chairman de una compañía de Healthcare Partners, Pedro Freire, abogado, David Hernández, cofundador y CEO de Liberty Power, Eduardo Mestre, consejero principal y miembro de la junta directiva de Avis Budget, turismo en Cuba, con las máquinas Avis, la corporación Comcast, la televisión Comcast también,
Marcelino Millares, presidente de MM Comunicación. Jorge Pérez, CEO y fundador del Grupo Relay. Ese es un empresario súper rico que ha construido edificios de En el giro de la construcción quizás sea el más grande que probablemente más grande de Miami. Querrá que construir toda Cuba otra vez con su dinero. Carlos Saladriga, que ya hablamos. Carlos Saladriga es el que impulsa todo esto. Este señor, el mentor, el promotor, el creador. Sí. Él es el de verdad que ha empujado esto. Nunca le interesó Cuba, pero después de vender su negocio por $300 millones, 300 millones de dólares. Hizo una compañía de Regis HR Group y también tiene otra que se llama Concordia Behavioral Health. Él se ha ido a Cuba un montón de veces. Él dice que su intención es darle ayuda a esos cuentapropistas con pequeños préstamos. Bueno, eso sería una magnífica idea, que vaya y le dé dinero a esa gente. Eso, lo bendigo si hace eso. Ahora, si ya está hablando de darle riqueza al gobierno opresor de Cuba, ya eso es otra cosa ya. Pero si quiere darle ayuda a los cuentapropistas, darle pequeños préstamos para que prosperen los paladares y el que alquila el cuarto y el que arregla televisores, déle préstamo. Le doy las gracias a nombre de Cuba. Es que le sobra el dinero para hacerlo. Si le sobra el dinero, lo haga. Si tiene tantos millones de pesos, chicos, reparte 5 millones de tu dinero y dale dinero a esa gente cuando vayas a Cuba. Si el gobierno te lo permite, ¿no? Capaz que lo arresten por hacer eso. Entonces tienes a Ken Salazar, es un demócrata, senador de Colorado, ex senador de Colorado, que fue también secretario del Departamento de Interior nombrado por el presidente Obama. Tienes a Hilda Solís, esa es una persona de extrema izquierda, que fue nada menos que exsecretaria del Departamento de Trabajo. Y su Departamento de Trabajo mintió en todas las cifras que ha dado el gobierno de Obama. El desempleo miente, la inflación miente, su departamento miente. Esa es otra de las firmantes de la carta. Tienen a Enrique Sosa, presidente del Dow Chemical North America, Arturo Valenzuela, asistente secretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y hoy en día un profesor prominente de una universidad. Esos son los 17 hispanos que firmaron. Ahora, a mí no me preocupa tanto esos 17 hispanos que hayan firmado. Me preocupa los norteamericanos, 15 de ellos que pertenecen a los grupos, a la élite del orden mundial. Grupos que dominan la política en Estados Unidos y dominan países del mundo también como Europa. El peor de todo, el peor en el sentido, el más fuerte de todo que firma esa carta es David Rockefeller. ¿Quién es David Rockefeller? Bueno, es el que funda el grupo Bilderberg en 1954 con monarcas europeos, con los Rothschild de Europa, con toda la gente rica de Europa. Funda en 1972 la Comisión Trilateral, que el senador Barry Goldwater dijo que era un plan para apoderarse de las multinacionales del gobierno americano. Eso lo dijo Goldwater. Yo siempre lo admiré porque siempre habló y dijo la verdad. Senador y candidato a presidente en 1964 por el Partido Republicano y perdió contra Lyndon Johnson. Así que ese es muy poderoso y pertenece también al Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, que ha sido presidente muchas veces. O sea, estos son los tres grupos más poderosos del mundo. David Rockefeller pertenece a los tres. Y dos de los tres los funda él. Porque el otro se fundó en 1921. Obviamente él todavía no estaba en el poder, ¿no? para fundar eso tan atrás. Ahora, aparte de él, hay dos más que pertenecen también a los tres grupos. Estas personas que pertenecen a esos tres grupos son los supermanes del mundo, las personas que más influencia llevan en el mundo. Tienen influencia en Europa, tienen influencia en Asia y tienen influencia aquí. De los otros dos, uno se llama Lee Hamilton, que como Rockefeller pertenece a los tres grupos, y ese señor es expresidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Inteligencia. Y el tercero, que pertenece a los tres grupos, es el embajador Thomas Pickering, que fue Undersecretary of State for Political Affairs, como número 2 del Departamento de Estado. Y este señor fue el que Hillary Clinton escogió después del tremendo escándalo de Benghazi y todas las barbaridades que hizo ella y el presidente Obama para que investigara lo de Benghazi del Departamento de Estado, como es la mafia, para que investigue los crímenes de la mafia. Y por supuesto ese hombre dijo que ahí no pasó nada. Ahí no hubo ningún crimen, no hubo nada en Benghazi. O sea, esas tres personas pertenecen a los tres grupos. Ahora, hay otro, por ejemplo, Richard Feinberg, que pertenece al grupo Bilderberg y al Council
por el Consejo de Relaciones Exteriores, y él fue consejero sobre Latinoamérica de la Casa Blanca y actualmente es profesor de la Universidad de California en San Diego. Tienes a Dan Glickman, exsecretario de Agricultura y ex congresista de Kansas, que pertenece a dos grupos. Tienes a Jane Hartman, una ex congresista que pertenece a dos de estos tres grupos. John Negroponte, este es un republicano, porque aquí hay republicanos y demócratas en estos grupos que firmaron. Este señor era ex Deputy Secretary of State y ex Director Nacional de Inteligencia, nombrado por Bush. Es republicano, pertenece a dos de estos grupos. Susan Siegel, esa señora pertenece a uno de estos grupos, al Consejo de Relaciones Exteriores. Anne-Marie Slaughter pertenece a dos grupos y es presidente y CEO de New America Foundation y ex directora for Policy Planning del Departamento de Estado. O sea, mucha de esta gente han servido en el Departamento de Estado. Tienen entonces un almirante retirado, James Starrett, que fue excomandante del Comando Sur de Estados Unidos aquí en Miami, del 2006 al 2009, y fue también Supreme Allied Commander de la OTAN y decano hoy en día del Fletcher School de la Universidad de Tufts, una universidad muy buena que hay en Boston. Alan Stoga, presidente y fundador de Semi Communication, pertenece a un grupo. Stroke Talbot, este Stroke Talbot fue el que lleva, es director del Brookings Institution, que es una rama del Council of Foreign Relations. Es el director ejecutivo del Brookings Institution y pertenece al Council of Foreign Relations y pertenece a la Comisión Trilateral. Él es el que va con Alfie Fanjul y Saladriga y se reúnen con Eusebio Leal en Cuba. Y después traen a Eusebio Leal aquí, a la Brookings Institution, y da un discurso y pide que quiere que los cubanos de aquí, de Estados Unidos, ayuden a reconstruir los edificios históricos de La Habana que se están derrumbando. En la audiencia hay un cubano que levanta la mano y le dice: señor Leal, usted está pidiendo que nosotros los cubanos aquí con nuestro dinero en Estados Unidos ayudemos a la reconstrucción de La Habana. Lo hago con gusto, siempre y cuando usted me devuelva a mí todas las propiedades confiscadas a mi familia. Y Leal lo mira y le dice: señor, lo que usted está pidiendo es como la Revolución Francesa, cuando la guillotina le cortó la cabeza a un noble, que ahora le cogen esa cabeza y se la pegan al cuerpo. Eso es lo que usted está pidiendo. Con esa respuesta cínica le dio Eusebio Leal, que es un ladrón que se ha robado las propiedades de los cubanos, que la ha vendido en Europa y se ha metido esas propiedades en su bolsillo y repartiendo el dinero con el corrupto gobierno de Cuba, los generales y otros de la cúpula de Cuba. Tiene una hija que vive en Barcelona, en una casa de millones de dólares en la Loma de Barcelona, y dan fiesta con el mejor caviar, el mejor champán del mundo, porque conozco una persona que estuvo ahí celebrando el 31 de diciembre y no podía creer lo que vio en comida que había en esa casa. La hija de Eusebio Leal, que él gana 200 pesos al mes en Cuba. Profesor, usted hablaba brillantemente, pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que una islita como Cuba, es una islita tan pequeñita, que está hecha ceniza por este hombre, que la ha destruido completamente, sea en estos momentos? ¿Cuál es su importancia? Porque ahí para hacer no hay nada. Todo es obtener, esclavizar de nuevo, puntualizar la esclavitud, para que todos estos grandes señores que usted ha nombrado, los hombres que están manejando el nuevo orden mundial, señores, son hombres sumamente importantes, estén metidos en esto. Tan importante es Cuba, que es clave inclusive en el nuevo orden mundial. Bueno, es clave porque Cuba es la llave del Caribe. Está a 90 millas de Estados Unidos, lo que hablamos antes. Hacer ahí una China en el Caribe, una China en las Antillas, cerquita a 90 millas de Estados Unidos, con un pueblo que no hay sindicato que los proteja, que ganan 20 a 25 dólares al mes. Las multinacionales grandes, que todas estas personas que mencioné son dueños de ellas, y sus amigos son los dueños de estas grandes multinacionales, que vayan a Cuba, empiecen a hacer esas fábricas, inviertan en Cuba y creen, no tienes que ir a China a invertir allá, invierte en Cuba. Pero ¿cómo vamos a hacer eso con un país que ha sido, que en el año 62 Fidel Castro le dijo a Nikita Khrushchev que atacara a los Estados Unidos con armas nucleares? Vamos a ir a ayudar a ese país. Un país que ha asesinado niños, bebitos, mujeres y hombres en el remolcador 13 de marzo, que lo hunden en La Habana tratando de escaparse de Cuba, y con unas mangueras ahogan a todo el mundo ahí, 50 y tantos muertos. Mataron a Osvaldo Payá, han asesinado miles de gente en Cuba, las cárceles están llenas de presos políticos y los torturan y hacen barbaridades con ellos. Le dan golpes y escupen a las damas de blanca, y ahí vamos a ayudar a esa gente en Cuba para que esa tiranía se perpetúe indefinidamente y el sufrimiento del pueblo cubano continúe, para enriquecer a esta gente, la élite del nuevo orden mundial.
Esto es perverso. Yo creo que debemos darle las más expresivas gracias a Fran de Barona, al mismo tiempo que pedirle a ustedes que están viendo este programa, que es un programa fabuloso lo que ha dicho este señor aquí hoy, que todos hagan así y se lo envíen. Cuando yo se lo envíe a través de la internet, se lo envíen a toda su amistad, a todo el mundo, que no quede nadie, señor. Tenemos que reeducarnos para saber el peligro. Ya no es Cuba, ya es Estados Unidos, ya es el mundo. Y tenemos nada más que gente nuestra, un grupito de los nuestros ambiciosos, ligados a este elemento que quiere ser el nuevo orden mundial. Sin más, hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo.